Soy Martín, un hombre de 42 años. Siempre he sido el que está ahí para todos. El tío que recuerda cada cumpleaños, el que envía dinero en emergencias, el que responde a llamadas a las 2 de la mañana y manda paquetes sorpresa porque sí. Nunca le di mucha importancia. Me ha ido bien en la vida y ayudar a mi familia me parecía lo correcto, o al menos así era antes. Ahora, miro hacia atrás y me pregunto cuándo se borró la línea entre apoyar y ser utilizado. No tengo hijos, lo que en esta familia me convierte en el disponible. El tío soltero sin obligaciones, sin excusas y, como dijo una vez mi hermana, sin prioridades reales. Palabras suyas, no mías. Carmen, mi hermana mayor por 2 años, siempre ha sido el centro de nuestra familia. La risa más fuerte en la mesa, la primera en crear un grupo de chat, la organizadora no oficial de cada cena navideña. Se casó con Jorge, que ha tenido más trabajos en la última década de los que puedo recordar. No porque sea ambicioso, sino porque nunca dura mucho en ninguno. Su hijo, Marcos, mi sobrino de 14 años, solía ser un niño tímido y dulce que me hacía dibujos cuando lo visitaba y me abrazaba de verdad. Pero entre los 12 y los 14 años, algo cambió. El cariño se enfrió, los abrazos desaparecieron. Ahora solo hay comentarios sarcásticos, miradas de fastidio y una crueldad casual que me hace preguntarme qué dicen de mí cuando no estoy presente. No pensaba ir a la cena familiar de este año. Estaba cansado, agotado. El trabajo era un caos y, para ser honesto, sentía que era el único que intentaba mantener todo en orden. Pero Carmen insistió. Marcos te echa mucho de menos, me dijo por teléfono. No para de preguntar por ti. Eso me llegó al corazón. Quizás estaba imaginando la distancia, o quizás estaba demasiado metido en mis propios problemas. Así que hice las maletas, le compré a Marcos el portátil gaming que llevaba meses insinuando, y conduje las 4 horas hasta su casa. La cena parecía sacada de una revista. Carmen se había esmerado. Luces tenues en el patio, un centro de mesa de hojas de otoño y velas con aroma a canela, y demasiada comida para una familia de 6. Estaban sus suegros, el primo de Jorge y sus hijos, así que había mucho ruido y gente. Llegué justo a tiempo, con el portátil envuelto en papel de regalo bajo el brazo, y me recibieron con el típico coro de, Martín, llegaste, como si hubiera volado desde otro planeta en lugar de hacer el viaje de siempre. A mitad de la cena, justo cuando Carmen servía el postre y Marcos desempaquetaba el regalo que le había traído, pasó. Rompió el papel con un bostezo exagerado, como si me estuviera haciendo un favor. Todos en la mesa se inclinaron para ver lo que había dentro. Sus ojos se iluminaron por un segundo al ver la caja. De alta gama, elegante, justo el modelo que quería, pero esa luz se desvaneció en una sonrisa burlona. Levantó el portátil y se dirigió a mí. Gracias, supongo, dijo encogiéndose de hombros. Mamá dijo que lo comprarías. Dijo que eres básicamente una cartera patética que cree que el dinero compra el amor. Algunas personas se rieron. De verdad, se rieron. Su padre, su tía, incluso Carmen soltó una de esas risitas que la gente da cuando no quiere sentirse muy culpable. Nadie dijo, oye, eso no está bien. Nadie dijo nada. El sonido de esa risa, ligera, descuidada, cruel, me dolió más de lo que esperaba. Me quedé sentado, parpadeando. Por un segundo, me pregunté si lo había oído mal. Pero la sonrisa en la cara de Marcos me dijo que no. No dije una palabra. No armé una escena ni exigí una disculpa. Solo sonreí, cogí mi vaso de agua, bebí un sorbo lento y saqué mi teléfono del bolsillo. 5 toques, eso fue todo lo que necesité. Uno para cancelar las suscripciones de streaming que estaba pagando. Uno para revocar el acceso al plan familiar de teléfono. Uno para desactivar el pago automático mensual del alquiler que había estado cubriendo desde que Jorge perdió su último trabajo. Uno para dar de baja a Marcos de la costosa plataforma de tutorías online que estaba pagando. Y el último, la cuota de la escuela privada a la que acababa de entrar. Aún no se había hecho el pago. Ahora no se haría. Aún así, no dije una palabra. Todavía no.
Terminé mi agua, dejé el vaso vacío con cuidado y me levanté. ¿Todo bien?, preguntó Carmen, todavía medio riendo, sin darse cuenta. Sí, dije, cogiendo mi chaqueta. Tengo que ocuparme de algunas cosas. Oh, no seas dramático, puso los ojos en blanco. Marco solo está siendo un adolescente. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, dije. Ocupándome de las cosas. Y me fui en silencio. Sin portazos, sin declaraciones finales, solo yo saliendo al aire fresco de la noche y dejando que la puerta se cerrara tras de mí. No me fui a casa de inmediato. Me registré en un hotel cercano, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pared durante 1 hora. No estaba enfadado. No exactamente. Solo estaba harto. Harto del amor transaccional. Harto de ser tratado como un cajero automático humano. Harto de intentar ganarme un lugar en una familia que ya me había asignado un papel y lo había despojado de toda dignidad. A la mañana siguiente, volví brevemente, no para hablar, no para discutir, sino para dejar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Una pequeña caja de madera. Nada lujoso, solo algo que había tallado hacía años durante una breve etapa en la carpintería. Dentro había una carta doblada, algunas fotos y una cosa muy específica que no esperaban. La dejé en la encimera de la cocina mientras la casa aún estaba en silencio. Nadie me vio entrar, y nadie me vio salir. La encontraron más tarde esa tarde. La carta dentro de la caja estaba escrita a mano. No mecanografiada, no garabateada con ira, solo una caligrafía limpia y firme en papel crema grueso, del tipo que usaba cuando escribía tarjetas navideñas antes de que todos comenzaran a tirarlas sin abrir en una pila para más tarde. Comenzaba con una sola frase escrita con un tono más oscuro que el resto, subrayada una vez. Esto es todo lo que nunca se molestaron en preguntar. A partir de ahí, la carta se desarrolló como una avalancha silenciosa. Comencé con Marcos. Le recordé el tiempo que pasé 3 horas en una noche helada de diciembre esperando fuera del concierto de su escuela porque nadie más tenía tiempo para presentarse y cómo lloró cuando me vio en la primera fila. Le recordé el kit de construcción de robots que una vez suplicó para su 10º cumpleaños y cómo me salté un viaje de bonificación de la compañía para poder pagarlo. Le dije lo orgulloso que había estado cuando lo usó para ganar su feria de ciencias de la escuela intermedia. Le recordé las horas que pasamos juntos lado a lado en el piso construyendo ciudades de Lego mientras me contaba sus sueños de convertirse en ingeniero. Luego cambié a Carmen. Lo expuse todo en silencio y objetivamente como un libro mayor. Cada pago de alquiler desde la tercera pérdida de trabajo de Jorge, 78 en total. El seguro de automóvil para ambos vehículos. El préstamo de 3.200 pesos cuando les faltó el pago inicial de su casa actual. El procedimiento dental de emergencia cuando Jorge se rompió la muela pero se negó a obtener un seguro. Los alimentos durante COVID, las fiestas de cumpleaños, las excursiones, las solicitudes escolares, la ropa, las emergencias que nunca dejaron de ser emergencias. Pero lo más importante, señalé las cosas que no se podían detallar. Las llamadas telefónicas que respondí cuando nadie más contestaba. Las noches que me quedé en la línea con ella mientras lloraba en el garaje, diciendo que se sentía atrapada. El tiempo que conduje 3 horas en una tormenta solo porque no quería estar sola cuando Jorge salió furioso. Las veces que guardé secretos, me eché la culpa, me mordí la lengua. Al final de la carta, agregué una sola postdata. No me perdieron por un portátil. Me perdieron porque convirtieron el amor en un recibo y luego se burlaron de la única persona que seguía pagando. Las fotos eran de los 3, yo, Carmen y Marcos de hace años, un viaje de campamento, una fiesta de cumpleaños en una bolera, un sábado al azar con helado en nuestras caras y quemaduras de sol en nuestras mejillas, cuando las cosas no eran perfectas, pero eran honestas. Los había guardado en un cajón durante años. Ahora, eran suyos para guardarlos o ignorarlos. Y debajo de esas fotos, había una última cosa. Un cheque a mi nombre. Cancelado, roto limpiamente por la mitad y pegado de nuevo. Visible, deliberado, escrito en la línea de nota en mayúsculas estaba la palabra suficiente.
Escuché a mi vecino, que era amigo de Carmen, que ella encontró la caja primero. Que leyó la carta completa mientras todos los demás seguían holgazaneando quejándose de las obras. Que no habló durante mucho tiempo después, solo miró la caja en silencio como si hubiera succionado todo el oxígeno de la habitación. Aparentemente, se lo mostró a Jorge primero. Se burló, murmuró algo sobre mí, siempre siendo dramático, y volvió a ver el fútbol, pero Carmen no. Siguió leyendo la carta una y otra vez. Marcos lo encontró al final. Lo abrió, pensando que tal vez había otro regalo adentro. Cuando vio el cheque roto, según los informes, preguntó, «Espera, ¿qué significa esto?». Nadie le respondió. Más tarde esa noche, mi teléfono sonó una vez, un mensaje de Carmen. No sabía que era tan malo. Lo siento. Por favor, habla conmigo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. El tipo de largo donde la pantalla se atenúa y se bloquea antes de que te des cuenta de que tu pulgar no se ha movido. Pero no respondí. No la bloqueé. No le grité. No respondí con un monólogo de dolor o perdón. Simplemente me senté con él. Porque ese silencio, ese espacio entre el clic de un mensaje enviado y la nada que sigue, es donde vivieron durante años. Y ahora podrían quedarse allí un rato. Me mudé a un alquiler tranquilo a unos 45 minutos de mi antiguo lugar, lo suficientemente cerca del trabajo, lo suficientemente lejos de la familia. No le dije a nadie la dirección, cambié mi número, obtuve un nuevo correo electrónico, comencé pequeño, volví a la carpintería, conocí a algunos vecinos, comencé a dormir toda la noche sin mantener mi teléfono al alcance de la mano por si acaso. Luego vino el siguiente mensaje. Por favor. Marcos ha estado preguntando dónde estás. ¿No está bien? No respondí a su segundo mensaje tampoco. Durante una semana, no siguió nada. Luego vino el tercero más largo, más frenético. Le dije lo que dije. Le dije lo que le dejé decir. Estaba equivocada. No sé cómo deshacerlo. No ha tocado el portátil. No ha salido de su habitación. Por favor, Martín. No te odia. Él solo eso se cortó allí. Dejé que ese se sentara, también. Mira, no estaba tratando de castigar a un niño. Sé que Marcos todavía es joven, todavía bajo la influencia de las personas que lo rodean. Pero esa noche cuando dijo esas palabras, no solo las dijo, sino que sonrió y las pronunció como un remate a mi costa, vi el futuro. Vi los próximos 15 años. Un hombre adulto que nunca respetó las manos que lo alimentaron porque fue criado para creer que esas manos le debían todo. No iba a ayudar a criar a ese hombre. Fue entonces cuando comencé a escribir mi segunda carta. No a Carmen esta vez. A Marcos, me llevó días. Escribía algunas líneas, me alejaba, volvía y tachaba la mitad de ellas. No quería sonar amargado. No quería arremeter. Quería que entendiera. No solo lo que dijo, sino lo que significaba, lo que costaba. Cuando finalmente lo envié por correo regular, sin necesidad de firma. Tenía 8 páginas, escritas a mano de nuevo. Había adjuntado una pequeña foto al final, una que no les había dado antes. Era del día en que lo sorprendí con entradas para esa convención de robótica hace 3 años. La que le dijo a todos que era el mejor fin de semana de su vida. Estaba sosteniendo el prototipo que había construido, radiante, con los brazos levantados como si acabara de ganar el oro. Y a su lado, yo estaba sonriendo, no para la cámara, sino para él. En la carta, le conté la historia de cómo tuve que vender un viejo reloj de coleccionista para poder pagar ese viaje. No era para hacerlo sentir culpable. Ni siquiera pensaba que recordara el reloj. Pero quería que supiera que el amor verdadero, a menudo se esconde en los detalles que nunca mencionamos. Los viajes cancelados, las actualizaciones omitidas, los sacrificios silenciosos hechos no por alabanza, sino porque alguien quiere que brilles. Incluso si tienen que estar en tu sombra mientras lo haces. Terminé con una frase que leí una vez en un libro y nunca olvidé. Cuando te burlas de la mano que te alimenta, no te sorprendas cuando se cierra.
Esa carta llegó un martes. Lo sé porque el miércoles por la mañana, mi nuevo teléfono, que solo un puñado de personas tenían el número, también, se iluminó con una llamada de un código de área extraño. Casi no contesté. Era Carmen. Su voz se quebró antes de que siquiera dijera hola. No le di tu número. Lo juro, dijo, apresurándose. Encontró la dirección de remitente del sobre. Me pidió que llamara, dijo que no quería enviar mensajes de texto. Él quiere hablar. No dije nada. Dijo que lo siente, susurró. Todavía estaba en silencio, no por enojo. Simplemente estaba esperando sentir. Carmen continuó. No está pidiendo nada. Él solo me dijo que te dijera que nunca se dio cuenta de lo mucho que estabas haciendo. Que nunca te hicimos espacio, solo lo que podías dar. Hubo una pausa. Luego su voz bajó. Estaba equivocada, Martín. Realmente pensé que éramos una familia, pero no lo éramos. Solo estábamos tomando. Y por primera vez en meses, me dejé respirar profundamente. No me apresuré a perdonar. No me ofrecí a ir. No desbloqueé ninguna cuenta ni reinicié los pagos, pero sí dije una cosa. Dile que lo llamaré el domingo. Esa noche, salí a mi pequeño patio trasero, solo un pedazo de césped y una silla de madera agrietada que había lijado la semana pasada, y vi el sol caer detrás de los árboles. Estaba tranquilo, sin zumbidos de textos, sin correos electrónicos no leídos de hilos familiares, solo yo, el zumbido de los grillos y una extraña sensación que no había sabido que me faltaba. Paz. Pero esa pieza no duró mucho. Porque 2 días después, una carta apareció en mi puerta. Sin dirección de remitente, sin nombre en el interior, una nota. Has dejado claro tu punto. Ahora deshaz el daño. Antes de que lo hagamos nosotros, y eso cambió todo. Me quedé mirando esa nota durante mucho tiempo. La letra era recortada, apresurada, pero familiar. Sin nombre, sin amenaza explícita, pero el tono era veneno con un guante de terciopelo. Solo había una persona que conocía que podía escribir así. Jorge. Sostuve el papel entre mis dedos, esperando a medias que se combustionara por el calor que salía de mi piel. Entonces, así iba a ser. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo una máscara resbalando por un breve segundo, y debajo de ella, el hombre que había estado tirando de los hilos en silencio en el fondo durante años, obteniendo lo que quería mientras sonreía para la cámara. No llamé a Daniel ese domingo. En cambio, llamé a mi abogado el lunes por la mañana. Seré honesto, durante unos días, dudé de todo. ¿Estaba reaccionando exageradamente? ¿Realmente iba a llegar tan lejos por unas pocas palabras crueles y años de negligencia? Pero esa carta, no. Esa advertencia fue un punto de inflexión, una declaración que decía, te hemos estado tomando durante este tiempo, y seguiremos tomando hasta que estés seco. Y si intentas detenernos, jugaremos a la víctima. Así que me puse metódico. Primero, me puse en contacto con cada suscripción, cuenta o servicio conjunto al que me había inscrito en sus nombres. Algunos de ellos se remontan a casi una década. Plataformas de transmisión antiguas. Un segundo arrendamiento de automóvil que había firmado tontamente. Incluso la tarjeta de crédito de emergencia que Jorge me había rogado que abriera por si acaso los niños alguna vez necesitaban algo. Llamé al banco a continuación, marqué todo, congelé la tarjeta secundaria, cerré las cuentas vinculadas. Ni rastro de mi nombre permaneció en su ecosistema financiero. Luego me comuniqué con la escuela de Marcos. Les informé que ya no sería responsable de la matrícula y que todas las facturas futuras deberían ir directamente a los tutores principales. La mujer al teléfono hizo una pausa, luego dijo suavemente, en realidad, hemos estado queriendo contactarte. Hay un saldo pendiente. Por supuesto que lo había. Aparentemente, Jorge había ignorado varios recordatorios de pago. Había estado asumiendo correctamente hasta ahora que yo cubriría la brecha en el último minuto, como siempre. Yo no lo hice. A continuación, revisé mis archivos.
Había un documento antiguo que había guardado hace años cuando Carmen y yo tuvimos una discusión fugaz sobre que yo me convirtiera en el tutor legal de Marcos si alguna vez les pasaba algo a ella y a Jorge. Nunca se finalizó, solo se redactó, pero todavía lo tenía. Lo escaneé, garabateé en la parte superior con tinta roja, rescindido indefinidamente. Adjunté una carta nueva para acompañarlo, explicando que mis lazos financieros, legales y emocionales con ese hogar se disolvían, con efecto inmediato. Sin lugar a malas interpretaciones. Envié un paquete final a su dirección. No para comenzar una pelea, solo para terminar una. En el interior había una carta escrita a máquina impersonal y fría por diseño que detallaba cada cuenta cancelada, cada tarjeta desactivada, cada paso legal tomado. Incluí recibos, confirmaciones de terminación y una declaración notariada de que no sería responsable de ninguna deuda en el futuro. En la parte inferior, una nota final, escrita a mano: criaste a un niño que se rió del amor y te casaste con un hombre que lo usó. Ninguno de los dos usará el mío de nuevo. Lo sellé. Sin dirección de remitente esta vez. No supe nada de ellos durante casi una semana. Luego comenzaron las llamadas telefónicas. Primero fue Carmen llorando, luego rogando, luego enojada. Has dejado claro tu punto. Martín, esto es cruel. Estás castigando a un niño. La dejé despotricar. No dije una palabra. Dejó mensajes de voz. Largos y sinuosos monólogos de culpa empapados salpicados de frases como: la familia no lleva la cuenta. Y, sabes, Marcos te admiraba. No respondí. Cada vez que escuchaba uno, pensaba en ella riendo alrededor de esa mesa. Viendo a su hijo reducirme a una cuenta bancaria con piernas y sin hacer nada. Luego Jorge intentó un mensaje. Corto y engreído. Buen movimiento, pero no olvides que fuiste tú quien insistió en ser parte de nuestras vidas. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades ahora. Si nosotros caemos, tú caes con nosotros. Y fue entonces cuando decidí que había terminado de estar en silencio. Le envié a Jorge una respuesta. Solo una vez. Tienes razón. Insistí en ser parte de sus vidas y ahora estoy insistiendo en estar completamente fuera de ellas. Si me contactas de nuevo directamente o a través de cualquier otra persona, tendré motivos legales para el acoso. No me pongas a prueba. No respondió. 2 semanas después, recibí una carta por correo. Esta vez de Marcos. Su letra era más desordenada que antes, como si la hubiera reescrito varias veces. Era el tipo de carta que se leía como un niño tratando de sonar mayor de lo que es. Palabras formales, sinceridad forzada, pero entre líneas, había algo real. Admitió que no entendía completamente lo que estaba diciendo en la cena, que había estado imitando cosas que escuchó. Que cuando desenvolvió el portátil y dijo lo que dijo, esperaba risas, no daño, no silencio. No pidió dinero. No rogó perdón. Simplemente escribió esto. No sé si alguna vez volverás a hablar conmigo, pero quería que supieras que ahora lo entiendo. No estabas tratando de comprar amor. Lo estabas dando de la única manera que sabías cómo. Y no lo merecía. Leí esa carta 5 veces. Y en la 6ª, lloré. No porque cambiara algo. No porque lo hiciera bien, sino porque por primera vez en lo que se sintió como años, alguien en esa familia realmente me vio. No lo llamé. Todavía no. Necesitaba espacio. Pero sí envié una cosa de vuelta. Una foto de esa misma convención de robótica con una nota adhesiva en la parte posterior. El amor es más que regalos. Pero los di porque creía en ti. Si alguna vez quieres ganarte eso de nuevo, no los regalos, sino la creencia, estaré aquí. Algún día, lo dejé ahí. Pasó un año. Carmen y yo no hablamos. Jorge, según tengo entendido, finalmente consiguió un trabajo y rápidamente lo perdió de nuevo. Se mudaron a un apartamento más pequeño. Daniel se transfirió de escuela. Me mantuve en silencio, reconstruí mi mundo, lo llené de personas que no me veían como una billetera, sino como una persona completa.
Volví a ser voluntario, comencé a ser mentor de algunos adolescentes en el centro comunitario local. Niños que me recordaban a Marcos antes de que la amargura se infiltrara. Y una tarde, apareció una cara familiar. Marcos, un poco más alto, con el pelo más largo. Sin portátil a la vista. Solo él caminando nerviosamente hacia el centro con un kit de robótica metido debajo del brazo. No estoy aquí para pedir nada, dijo. Yo quiero construir de nuevo. Así que saqué una silla, me senté frente a él y asentí. Empecemos desde cero. Y lo hicimos. Ese fue el primer día que dejé de sentirme usado y comencé a sentir algo completamente diferente.